En agosto de 2019, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Hutt, durante una visita al puerto San Antonio, donde sostuvo reuniones de coordinación, dijo: "El gobierno está preocupado por la gravitación del puerto peruano El Callao, que podría alejar a Chile de las grandes rutas navieras. Todas las mejoras operacionales que todavía podríamos hacer, así que estamos permanentemente haciendo que el puerto sea competitivo y no salga de las rutas de las principales navieras. Una cosa que tenemos que proteger es que el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, se mantengan en las rutas de las navieras más importantes". ¿Qué tan cierto es esto? ¿Por qué Chile estaría preocupado por los puertos peruanos? ¿Es verdad que Chile es dependiente de los puertos peruanos? ¿Quién es culpable de la decadencia de los puertos de Chile? El 22 de julio de 2006, el expresidente Alan García señaló en una entrevista que acabamos de iniciar la construcción de un gran puerto en el Callao, que como objetivo nacional es lo que nos va a permitir ganar el Pacífico sudamericano. En el siglo XXI es la guerra por el Pacífico, ya no la guerra del Pacífico. A estas alturas de la historia, tanto como peruanos y chilenos, debemos saber que la rivalidad de ambos países tiene raíces en el virreinato. Más concretamente, esta rivalidad se intensificó en la era de la República, que es la actual. Primero, cuando Perú y Bolivia se unieron, entonces el chileno Diego Portales vio ello con profunda preocupación, de manera que declaró la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Más tarde, Chile ganaría en la Guerra del Pacífico. Antes de empezar con el video, para algunos será de su agrado y para otros delirios. Sea como sea, no es un video recomendable para aquellos que son sensibles a puntos sensibles. El video se dividirá en 3 partes. La primera será una breve explicación de tipo de embarcaciones y puertos. La segunda será la legislación que en ambos países rigen los puertos. Y finalmente, la geopolítica de dominar el Pacífico en América del Sur. Mucha gente podría imaginar que los puertos tienen todas las finalidades, pero eso no es así. Los puertos en cualquier parte del mundo se clasifican según su infraestructura. Tenemos los puertos comerciales, que son aquellos que se dedican mayoritariamente al manejo y transporte de mercancías y de personal de tráfico marino. Puertos industriales se denominan así a los que se dedican básicamente al manejo de bienes relacionados con las industrias que tienen relación con la zona en la que está situada. Puertos pesqueros, como su nombre lo indica, los puertos pesqueros son los que se utilizan para manejar embarcaciones destinadas a la captura y al proceso de la industrialización. Puertos turísticos. Se trata de los puertos que en su mayoría se dedican a la actividad de cruceros y otras embarcaciones turísticas. Puertos militares. Son puertos específicos y propios para que cubren los servicios necesarios para que los buques de guerra y que sirven de base a las escuadras. Además de estas, existe otro tipo de clasificaciones de los puertos marinos. Una tiene que ver en cuánto se gestiona el puerto por parte de la autoridad portuaria. Pero allí no acaban las clasificaciones. Cada puerto también es clasificado según sus capacidades para recibir embarcaciones con limitaciones. Esta capacidad máxima viene limitado por la infraestructura portuaria, instalaciones, equipos y los recursos humanos existentes en el puerto y a disposición de la terminal. En concreto, los 4 factores que influyen en la capacidad de la terminal son la capacidad de líneas de atraque, la capacidad de carga y descarga, la capacidad de depósito y almacenamiento, la capacidad de las puertas de entrada y salida del terminal. Pero allí no acaban las limitaciones. Los buques para el transporte internacional de mercancías también se clasifican. Tenemos los buques de carga general, que son aquellos buques de carga más básica. No pueden llegar en sus bodegas los contenedores que todos tendríamos en mente. Además, cuentan con sus propios grúas para realizar sus operaciones de carga y descarga en los puertos de salida y destino. Buques granaleros. Básicamente son utilizados para transportar cargas sueltas como granos, cementos o minerales.
Buques portacontenedores, el más conocido. Las estadísticas cuentan que la mitad del comercio marítimo se realiza a través de este tipo de buques. Pueden transportar contenedores estándar según la normativa ISO. Generalmente, estos buques son grandes y están automatizados. Los contenedores se cargan y descargan con grúas pórtico. Buques RoRo son diseñados especialmente para transportar mercaderías con ruedas. En este tipo de buques encontramos desde vehículos hasta camiones para viajes de larga distancia. Los buques están perfectamente acondicionados para no dañar ni a las mercancías ni los medios de transporte. Buques frigoríficos. La carga que llevan este tipo de buques se debe conservar en un buen estado. Por este motivo, la mercancía necesita un tratamiento determinado especial para conservar bien en su estado. Suelen tener entre 3 y 5 bodegas. En su normalidad, suelen transportar frutas y verduras. Buques petroleros. Debido a su gran tamaño, deben atracar en alta mar. Transportan petróleo y puede dar cabida hasta 2 millones de barriles de crudo. Buques de gases licuados. En cubierto se visualizan los tanques esféricos donde se almacenan los gases de gas licuado. Buques de cargas químicas. Disponen de varios tanques para no mezclar las sustancias químicas que transportan este tipo de buques. Buques de ganado. Como su nombre lo indica, transportan animales. Para que esto no les falte comida, estos buques cuentan con zonas para la comida de los reses o otros animales. Otros buques pueden llevar también corrales al aire libre, aunque generalmente son cerrados. Simplificando, el que a usted le interesa conocer, los buques en cualquiera de sus clasificaciones también se clasifican por su capacidad de carga. A esto se le considera TEU, unidad de medida. Es decir, una TEU puede definirse como la capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies que se transfiere sin problemas en otro tipo de buques de transporte. Y según sean las dimensiones de un buque, los puertos también tienen que adecuarse a las dimensiones de los buques. En palabras más simples, los puertos tienen que tener una determinada profundidad para recibir una determinada embarcación. Para ello, en la mayoría de los puertos en el mundo han tenido que calar para recibir los buques más grandes para reducir el costo de transporte. Para que se haga una idea, el puerto más importante del Perú, el Callao, tiene una profundidad de unos 16 metros, lo que permite recibir naves que transportan hasta 15.000 TEU. El puerto más importante de Chile es San Antonio, por encima de Valparaíso. Tiene una profundidad de hasta 14.9 metros. Para que se haga una idea, para 2018, entre los puertos de América Latina y Caribe con mayor tráfico, Chile está en el último lugar, incluso Ecuador es más competitivo. Según la cifra de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dio a conocer en su informe portuario 2019, en el que incluye el análisis de los datos de 36 países y 126 puertos y zonas portuarias. Chile con su puerto San Antonio se ubica en el puesto 8, mientras que Perú está en el puesto 6 con el puerto Callao. Sin embargo, Chile tiene 2 puertos entre los 20 puertos más importantes. Valparaíso se ubica en el puesto 19, pero la tendencia y los pronósticos dicen que Perú dominará en los próximos años el Pacífico. Primero comenzaremos hablando de Chile, y más concretamente, la ley portuaria chilena. Más específicamente, Chile tiene 2 leyes, la ley 19.542 y la ley de 1960, número 340 de 1960. La primera ley es una ley de infraestructura portuaria que establece el sistema portuario en una asociación pública-privada, donde se deja entregado con contratos de concesión, arrendamiento, otra clase. La segunda es una ley para puertos privados que se regulan por un decreto con fuerza de ley desde 1960. Por el momento, desde el año pasado se vienen trabajando en una ley que se centre en 4 ejes: análisis institucional, laboral, tributario y la relación con la ciudadanía portuaria.
Y todo apunta que el Estado se entrometerá aún más. Incluso se sostiene que se debe buscar una ley de quienes resultarán regulados aspectos laborales, medioambientales, tributarios, aduaneros, de responsabilidad civil, solución de controversias, entre otros. Otros críticos sostienen que Chile no cuenta con una ley portuaria. Pero no solo eso, de acuerdo con el senador por la región Biobío, Alejandro Navarro, dijo: aunque no fueran rentable, lo que dudo, el tercer dique garantiza soberanía a nuestro país, lo que el comandante en jefe de la Fuerza Armada debió haber explicado a su jefe, el presidente de la República. Pues mientras Perú viene invirtiendo miles de millones en el Callao y Ecuador tiene un plan similar, Chile está relegado a la hegemonía en el Pacífico desde la creación de la Armada por O'Higgins ha tenido. Estas declaraciones se dieron tras las constantes suspensiones de la construcción del tercer dique para Talcahuano. Por su parte, la Armada de Chile, a través de su comandante en jefe de la segunda zona naval, contraalmirante Carlos Huber, reiteró que contar con un tercer dique en las instalaciones de ASMAR en Talcahuano no son una prioridad para la institución. El contraalmirante agregó que en estos momentos ASMAR está abocado a la construcción de un rompehielos de 10.000 toneladas que debiera estar en servicio en 2023, que forma parte en ese plan de construcción naval propio, y recordó que el astillero fue creado para atender los requerimientos de la Marina Nacional sobre cualquier otro. Sea como sea, la ley tiene una vigencia de más de 20 años. Por una parte, la ley fragmenta el sistema portuario chileno, dado que los 10 puertos estatales son transformados en sociedades anónimas que operan como entidades autónomas, produciendo esto una serie de asimetrías. De hecho, el puntaje de Chile en cuanto a la calidad de la infraestructura para el comercio y el transporte bajó de 3,06 a 2,77 en los últimos 10 años. Esto implica caer desde el lugar 34 al 63, reflejando una pérdida de competitividad frente a otros países. Con todo esto, existe una preocupación de una dependencia estratégica que inhibe en el comercio autónomo y soberano, como también una pérdida de competitividad por el aumento de los costos de cargas transbordadas. Nosotros firmamos un compromiso con el gobierno de Chile que haría un puerto para buques de 18.000 contenedores que necesitan 15 metros de agua como mínimo. Por eso Iquique recibe buques en los últimos 18 años. Si no, no los recibiría, porque al otro lado reciben el mes 3, 4 buques. Todos los grandes buques llegan a este puerto. Por eso Iquique y la SOFI ha vivido estos 18 años. Pero hoy que los buques son más grandes, este puerto también queda chico. Por lo tanto, o ampliamos el otro puerto, o cerramos las puertas del puerto de Iquique y va a llegar la cesantía por lo menos a la mitad de los hogares iquiqueños. Los peruanos tienen una política de puerto que va más avanzada incluso que la chilena. Me parece bien y estratégicamente son los mismos inversores de acá, Luxi, Bonapen, Angelini, Mer, todas las líneas navieras están apostando y también tienen inversiones en Perú, solamente que allá está más ordenado el asunto y está más arreglado. Por otra parte, Perú tiene una única ley creada en 2003. La Ley 27943 establece el Sistema Portuario Nacional. Se regulan las actividades y servicios en los terminales infraestructurales e instalaciones ubicadas en los puertos marítimos, fluviales y lacustres, y todo lo que atañe y conforma el Sistema Portuario Nacional, con la finalidad de promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, así como facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas en los que participan los puertos. Simplificando, quiere decir que se establece en base a la inversión y mejoramiento de los puertos y de la Autoridad Portuaria Nacional, con potestad sobre la totalidad de los puertos públicos y privados, con excepción de la Marina de Guerra del Perú. Todo esto ha hecho que se atraiga inversiones sobre 1.600 millones de dólares para el puerto de Callao. También se atrajo a los principales navieros mundiales como el grupo Maersk, Moller, a los Emiratos Árabes y últimamente a COSCO Grupo A.
Pero ¿por qué existe una constante preocupación por ambas partes, ya sea el chileno o el peruano? Los únicos que pueden dominar en el Pacífico en cuanto al mar son Perú y Chile. Esto porque son los únicos con mayor extensión sobre el Océano Pacífico en Sudamérica. Pero el principal interés del dominio del Océano Pacífico es porque la economía se trasladó a Asia. No cabe duda ante el protagonismo que han adquirido China, India, Indonesia, Corea y otros países asiáticos. Y está claro, quien domine los puertos dominará el Pacífico. Históricamente, los mares han sido tanto para el cauce de desarrollo humano como instrumento de dominio geopolítico. No es coincidencia que las grandes potencias mundiales en los últimos 200 años hayan sido a su vez grandes potencias navales. La disputa por el espacio marítimo la seguimos viviendo por el momento actual y nada sugiere que la geopolítica de los mares vaya a dejar de ser crucial en el futuro. La pregunta más obvia es si los peruanos o los chilenos son conscientes de la ubicación geográfica privilegiada. ¿O cuántos peruanos o chilenos son conscientes qué significa ser un país marítimo? Para Perú, en especial para la sociedad y los políticos, jamás tuvieron o tienen un político visionario desde la caída de los imperios de los incas, mientras que Chile, el único político visionario que tuvo, fue fusilado por los propios chilenos. En Perú, el proceso histórico muestra que siempre los peruanos tuvimos una mentalidad geopolítica, aunque la época de la República deja mucho que desear. Así los incas organizaron el imperio más grande, el Tahuantinsuyo, desde un punto de vista geopolítico, haciendo el Cusco su núcleo vital, desde el cual se extendían, creando la civilización más avanzada de su época, con la tecnología y la cultura más avanzada de la región. Durante la colonia, el virreinato del Perú fue el núcleo vital o el corazón terrestre del imperio colonial español en América. Desde Lima se administraba toda la periférica del continente americano, hasta donde se extendían los dominios españoles. Perú se encuentra en una parte central y occidental en América del Sur, teniendo como columna vertebral la cordillera de los Andes. Está rodeado por 5 países limítrofes: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Mientras de Chile no se podría decir mucho, al ser un país costero con mayor porcentaje de limítrofe con Argentina. Y justa por esta razón, al ser un país costero, dominar el Pacífico ha sido prioridad para Chile. No hacerlo, según Diego Portales, Chile se vería relegado a ser una mera capitanía. Con tal fin en Chile, siempre existió una constante preocupación por perder la prevalencia en el Pacífico. En el norte de Chile, los puertos se utilizan fundamentalmente para el transporte de los minerales, en la zona central para el transporte de productos agrícolas y movimiento de contenedores, en la zona sur para el transporte de productos derivados de la madera, mientras que en la zona austral están dirigidos principalmente al transporte. Los principales puertos chilenos son San Antonio, seguido por el puerto Valparaíso y finalmente el puerto de Antofagasta, y otros puertos hacia los que puede realizar su transporte marítimo son Arica, Iquique, Punta Arenas o Mejillones. Pero en marzo de 2019 se tenían noticias como por qué se cayó la principal inversión portuaria en Valparaíso. Desde la caída del Terminal 2 del puerto de Valparaíso ha dado mucho que hablar. La zona central del país cuenta con 2 empresas públicas, los puertos de Valparaíso y San Antonio, que compiten entre sí por el desarrollo portuario. Es una competencia algo absurda, ya que los directorios de ambas empresas son nombrados por el presidente de la República, dependen del Ministerio de Transporte y sus presupuestos de inversión son designados por el Ministerio de Hacienda. Esta competencia entre ambas empresas estatales llevó al puerto Valparaíso a intentar sacar un proyecto rápido de crecimiento portuario, en vista que San Antonio buscaba hacer lo mismo. Como resultado, ambos puertos licitaron sus proyectos de manera casi simultánea.
Principalmente la caída se dio por la burocracia política, y para agregar, el puerto tiene un retraso de 15 años. Incluso hace 10 años se decía que Valparaíso ya estaba atrasado en su desarrollo portuario. Pero los problemas no acaban allí. En diciembre de 2018, los estibadores del puerto Valparaíso llevaron a cabo una huelga por más de un mes en demanda de mejoras laborales y salariales. La huelga paralizó el corazón del principal puerto chileno. Al comienzo, los trabajadores pidieron un aumento de turnos y un bono compensatorio de $2.900, a lo que luego agregaron un crédito blanco de $735 y la eliminación de las listas negras de dirigentes sindicales o activistas, mientras Valparaíso generó una pérdida de imagen en el comercio exterior. Pero no es la única vez que se desarrollan huelgas. En 2013, en aquella ocasión, se reportaba pérdidas por día de unos $210 millones. Pero nuevamente, los problemas no acaban ahí en Chile. En junio de 2015, la empresa portuaria de Iquique decidió poner fin a una concesión que la empresa tiene en el puerto. En marzo de 2019, el terminal de Cerro de Valparaíso, una subsidiaria de Aliatica, comunicó oficialmente a la empresa portuaria de Valparaíso que ha decidido ejercer su derecho contractual para no continuar en el contrato de concesión para construir, mantener y operar la Terminal 2 del puerto de Valparaíso. Como consecuencia de lo anterior, la vigencia de la concesión expirará el 15 de abril de 2021. Por otro lado, los puertos más importantes de Perú son Callao, Paita, en Piura, Salaberry, en La Libertad, Chimbote, en Ancash, San Martín, en Ica, Matarani, en Arequipa, Hilo, en Moquegua. Las inversiones portuarias en 2019 sumaron de $140.8 millones, lo cual significó un crecimiento de 213% respecto a lo registrado en 2018. Se ejecutaron también inversiones en el terminal nórdico multipropósito del Callao por unos $13.1 millones, en el terminal portuario de Paita en Piura por unos $11.2 millones, en el terminal portuario multipropósito de Salaberry en La Libertad por unos $9.11 millones, en el terminal portuario de Matarani por unos $3.2 millones. Y en el terminal de contenedores Muelle Sur del Callao por unos $2.65 millones. El organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público en Perú, OCITRAN, dio a conocer que el sector portuario recibirá de unos $159 millones en inversiones para 2020. Las obras de modernización se habrían paralizado por un poco más de 2 meses por la cuarentena. Pero las buenas noticias no terminan ahí. En septiembre de 2020, el presidente de la República, Martín Vizcarra, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estrematoiro, verificaron los avances de las obras de la construcción del nuevo terminal portuario multipropósito de Chancay. Estos trabajos iniciales comprometen una inversión de $1.100 millones y consta de 3 componentes: la construcción del complejo de ingreso, túnel de acceso por debajo de la ciudad y la zona operativa portuaria, que tendrá 4 amaradores en una primera etapa. En total se estima invertir $3.000 millones y, de acuerdo con las estimaciones del consorcio, el proyecto debe estar operando en su primera fase para 2022. En mayo de 2019, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara Risco, participaron en la suscripción del acuerdo societario que permite la ejecución del terminal portuario multipropósito Chancay. Esta suscripción se dio con la Asociación Terminal de Portuarios Chancay, subsidiaria de la compañía minera Volcan, y la empresa estatal china COSCO. En su etapa inicial, se prevé la inversión de $1.300 millones para la construcción de 4 amarradores, la ejecución del complejo de ingreso al puerto, ubicado al oeste del Panamericano Norte, y un túnel de 1.8 kilómetros que unirá la zona operativa y el punto de acceso, sin afectar la ciudad. La obra tiene un plazo estimado de 28 meses y una inversión total de $3.000 millones.
En su etapa final, la zona operativa tendrá 2 terminales y 15 muelles, donde se movilizarán productos agroindustriales, carga rodante y graneles sólidos y líquidos. Se prevé un rendimiento anual de 1 millón de EEU para la carga de contenedores y 6 millones de toneladas para carga general y a granel. Con este nuevo proyecto, se espera que Perú pase a ser la principal portuaria del Pacífico en América del Sur. Será muy superior al puerto de Callao, incluso a los puertos chilenos. Con el puerto Chancay se espera recibir hasta embarcaciones de triple E, considerados los barcos portacontenedores más grandes del mundo. Recuerdo que en septiembre del año 2016 visité China en mi condición de ministro de Transportes y Comunicaciones. Y entre las diferentes actividades que desarrollé en ese gran país fue la visita del puerto de Shanghái. Quedé impresionado por las características del puerto, por la majestuosidad, por la tecnología, por el volumen de tráfico diario que tenía. Y pensaba, en algún momento podremos tener en nuestro país un puerto de similares características. Y miren, ahora incluso hay hasta similitud en la pronunciación, de Shanghái a Chancay, para hacer un puerto que sea un hub continental, ubicado en la costa del Pacífico de Sudamérica. Pero las buenas noticias no terminan ahí. Perú también tiene proyectado construir el tren bioceánico que unirá el Océano Pacífico con el Atlántico. La idea del tren bioceánico es crear la ruta más cerca o más corta con el mercado chino. Para ello se tiene proyectado construir el puerto de Ilo, aunque este depende mucho de Bolivia y Brasil. Por el momento, el terminal portuario de Ilo, ubicado en la región de Moquegua, moviliza 331.523 toneladas de carga en 2018, que llegó o salió en 4.796 contenedores transportados en 112 naves menores y 34 de alto a bordo, según datos de la empresa nacional portuaria. Entre 2017 y noviembre de 2019, el comercio exterior boliviano a través del puerto de Arica, en Chile, descendió de 89,8% a 71,2%, una caída de 18,6%. Lo contrario ocurrió con la carga, que se movilizó mediante el puerto de Ilo. Perú subió 4,8%, o sea, de 3,3% a 8,1% en el mismo periodo. Si usted está pensando que las buenas noticias terminan ahí, tengo que decirle que no. Perú también tiene proyectado construir el puerto Bayóvar, con el que se espera unir el norte de Chile con el norte de Perú. Sin embargo, el expresidente PPK y el actual presidente Vizcarra lo descartaron, pero muchos expertos pronostican que en las próximas décadas Perú y Brasil se verán obligados a construirlo. De cualquier manera, todo apunta a que Perú tendrá 2 trenes bioceánicos, uno en el norte y el otro en el sur, y en el centro estará el puerto de Callao y Chancay. Por el momento, en febrero de 2020, con la participación de las autoridades municipales provincial de Sechura, el Consejo Regional de Piura, José Lázaro García y el electo congresista Eduard Zarate, junto con reconocidos especialistas, llevaron a cabo la Conferencia Internacional Construcción Ferroviaria y Oceánico Megapuerto Bayóvar en el Auditorio Municipal. El comandante de la Marina de Guerra del Perú, Marco Bravo Velarde, sostiene que la ubicación del puerto Bayóvar es estratégica para el acaparamiento de buques de gran tamaño, pues reúne condiciones geográficas con mayor profundidad. Dijo: actualmente, Bayóvar es el lugar donde se embarca el petróleo que es extraído de la Amazonía y conducido por el oleoducto norperuano. El puerto de Bayóvar tiene una ubicación geoestratégica y muchos investigadores y inversionistas han puesto la mirada allí, pensando en general para Piura, un gran centro logístico desde el cual se podría construir un gran aeropuerto, una línea ferroviaria. Todo ello se complementaría con el transporte marítimo.
De cualquier manera, todo apunta a que Perú tiene asegurado inversiones y proyectos. Si Perú es capaz de llevar a cabo estos proyectos con éxito, Perú se asegurará inversiones en otras áreas o materias, como instalaciones de fábricas, porque el costo portuario será inferior al de sus vecinos. Claro, si los peruanos no se les ocurre votar por los socialistas, como ocurrió en Chile.